Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a Trastornados Podcast, un programa en el cual hablo de algún trastorno emocional y psicológico y los que me acompañan en la mesa no tienen la menor idea de qué es. Esto para que podamos aterrizarlo y llevarlo lo más cotidiano posible. El día de hoy estamos de manteles largos porque uno es nuestro programa número 25, por fin, es como llegar y decir, quiero un kilo de algo, no, un cuartito, vamos empezando a probarlo, pero va bien. Es nuestro episodio de plata, ¿no? Como nuestro episodio de plata, exacto. Las bodas de plata. 25 programas y está de lujo porque eso significa que nos siguen escuchando, nos siguen viendo y necesitamos que se sigan suscribiendo más para que sean muchos 25 más, ¿no? Yo soy el George y como siempre me acompaña Jad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y tenemos un invitado de lujo, es un artista local, Javier Arriaga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Bienvenido aquí, gracias. Pues vale, empecemos de lleno con nuestro trastorno de este día. Justo por ser el programa 25, escogí este tema. Creo que se merecía un tema como de este tipo y que fuera muy, muy importante, porque ya que cotidianamente se habla mucho de esto. Pero quiero empezar un poco con la historia. En los años 1600, no es la canción de salsa. Sí, como que automáticamente sonó en mi cabeza el Sí, de hecho, cuando lo leí, lo primero que pensé fue en eso. No le pega la negra, pero no. Entre los años 1600 y principios de 1700, a las personas que sufrían este trastorno se pensaba o se creía que tenían algún tipo de posesión demoníaca. Entonces se les hacía exorcismos. De hecho, pasaban los días y días exorcizándolos y cuando se daban cuenta de que no era nada, pues pensaban que el demonio era tan fuerte en ellos que ya eran casos perdidos. Entonces terminaban como aislándolos totalmente porque para la sociedad era algo totalmente extraño por las características que ahorita en un momento vamos a platicar de qué van. Fue hasta el año de 1838 en el que ya se determinó que era un trastorno, y que más bien era un problema psiquiátrico y empezaron a tratarlos psiquiátricamente. Y hasta 1995 se determinó como trastorno ya como tal, como lo conocemos el día de hoy, y ahorita vamos a ver cuál es. Hasta 1995 el DSM-4 lo puso como trastorno obsesivo compulsivo. Hoy vamos a hablar del TOC. No manches, yo también exorcizaría a alguien con TOC. Sí, ¿no? No es normal tener así todo. De mínimo le echas agua bendita o... Oye, no me acuerdo un día de estos allá a mi estudio. Como que me suena un poquito eso. Sí, vamos a ver si es cierto. Pero sí, claro. Alguien con TOC como tal. Y ahorita vamos a hablar bien de las características del TOC. Porque de repente utilizan como las palabras muy de moda, como muy de presumir. Y hay mucha gente que dice, no, es que yo tengo TOC, ¿no? Y tú así de, no, es que no tienen la menor idea de lo que sucede en la vida de alguien que realmente tiene este trastorno. Porque realmente sí lo sufren y está muy cañón. ¿Cómo surge el TOC? ¿Desde dónde viene? Realmente se sabe que puede empezar en la adolescencia, aunque se ha visto como algunas características de TOC en algunos niños, aunque no está tan marcado, pero entre la adolescencia y la primera adultez es que se marca ya fuertemente el TOC. Pero antes de entrar en detalle, ¿qué es lo que han escuchado ustedes del TOC o qué se imaginan con respecto al TOC? Pues sobre todo como creo que el más famoso es el de la limpieza, ¿no? Como Eso. La obsesión por la limpieza, El orden, la ¿no? limpieza. El orden. Como estos personajes como en series, ¿no? Como que han abusado mucho en series de personajes que son... En películas también. Obsesivos con la limpieza. Pues creo que es eso también, o sea, justo como sobre todo en series como de policíacas y eso. Lo de, creo que eso también es un TOC, ¿no? Lo de mover, por ejemplo, cosas 3 veces o cosas así. Sí, que de hecho estás en una mesa, estás acomodando y si te mueven para acá tantito, tienes que volverlo a poner en su lugar y
Ándale, O sea, cosas justo. que no te... Esas son características de alguien con TOC. El trastorno obsesivo compulsivo tiene un patrón de pensamiento y medios irracionales, o sea, obsesiones. Se obsesionan por algo como en específico y que te hace entender comportamientos repetitivos, que son las compulsiones. Esto de estar haciendo movimientos 3 veces, 6 veces, 7 veces, son las compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan mucha angustia. Hay personas que literalmente dejan de trabajar o no están como muy, ¿cómo decirlo?, cómodas porque están pensando en si cerré el gas, no cerré el gas, Claro. dejé la puerta cerrada del coche, ya quieren llegar, regresar a su casa para poder tratar de asegurarse de que lo hayan dejado bien, entonces no se concentran en lo que están haciendo por esa obsesión y esa compulsión que tienen. De hecho, de toda esta investigación que hice y los documentales de personas que sufren el TOC, la mayoría dicen que es como si tuvieran una voz que les está diciendo las cosas. Por ejemplo, había uno en Inglaterra que le decía, es que necesitas morder la ventana del coche cuando iba manejando 6 veces porque si no puedes sufrir un accidente. Entonces de repente iba manejando y le decía, y ves cómo muerde el vidrio, con el vidrio a mitad, le queda a la altura, y lo va mordiendo, y hace así, y lo vuelve a morder. Entonces, una vez que lo muerdo, se viene como la calma de decir, ya lo logré, no me va a pasar nada. Pero de repente, si viene acompañado, es como de, puta, ¿y qué va a decir el que viene? Entonces, tratan de hacerlo de tal forma de que el no copiloto se dé cuenta. Pero es muy angustiante. O sea, lo que quiero ir con esto es que si no lo hacen, el nivel de ansiedad y de angustia que les provoca es muy fuerte, que los puede lastimar. Y sí puede haber muchos niveles con esta enfermedad. Sí. O sea, puede ser desde que estás con los tics o cosas así hasta ese nivel. Las ¿no? manías, ¿no? Sí, de hecho, ahorita que entre en cuestión de las características, porque puede haber personas que son ordenadas y pensar que tienen TOC. ¿No? Eres ordenado, eres un poco obsesivo con cosas, pero el grado es muy pequeño. Una persona con TOC normalmente se irrita, se angustia, se molesta. Es que sabes que yo llevo al grado, por ejemplo, de que vi la playera colgada. Ajá. Los ganchos todos los pongo viendo hacia un lado. Y las playas, o sea, todas esas ya son ondas que, Esas son que compulsiones. lo he visto ya en las películas y lo hago porque, y si no está así, me pone mal ver un gancho volteado para el otro lado. Pero, ¿y qué haces hasta que no lo cambias? Ya no lo cambio, eso es definitivo. Exacto. Entonces, hay que recordar, y lo hemos comentado en programas anteriores, todos tenemos características de todos los trastornos o pequeños rasgos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor llegas, o como llegaste aquí, como estaba colgada nuestra playera, y a lo mejor estás esa sensación de, quisiera que se viera completo, ¿no? Sí. Y lo estiras. Pero a lo mejor no pasa nada, se te olvida y te sigues. Alguien con TOC real, Si se para, no, hasta que no lo arregle. bueno, o un cuadro que esté chueco en algún lado. Pues como mucha También. gente se volvió loca ahora con lo del esto del grito, de lo del ¿cómo se dice? Cuando están en la bandera y pues el sí, grito, sí, ¿no? el grito, ¿no? Que habían unas banderas abajo, pues ya nosotros ni lo vimos, nunca hemos visto eso, pero estaban los banderines y el rojo como por el viento, no sé, se dobló. Y entonces hubo un montón de memes de gente así de, es que me desesperaba, o sea, alguien así, alguna amiga puso así como de, yo tuve que cambiar el canal porque me desesperó tanto ver el banderín rojo doblado, que no estuviera perfectamente con los otros dos, que lo tuve que cambiar a la tele, ¿no? Sí, literal. Sí, es lo que te digo de los grados, ¿no? Que puede haber en este tipo de enfermedades, puedes vivir con ellos o puedes prácticamente dejar de vivir, ¿no? Porque te pone... Justo eso, lo que acabas de comentar es, dejas de llevar la vida cotidiana como normalmente la puedes llevar por el nivel de angustia que eso te puede provocar. Entonces, imagínate, son personas que tienen que asegurarse, para bajar la cuestión de la ansiedad, tienen que asegurarse de cerrar las puertas. Por ejemplo, decía en uno de los documentales que vi, una chica que para poder ir a la escuela tenían que ir a dejarla, ¿no? La mamá con la hermana, pero tenían que salir súper temprano porque era de cerrar la puerta varias veces. Algunos se obsesionan con los números pares y otros con los números impares, ¿no? Entonces, dependiendo cada quien, puede ser con 3, 6, 9 o puede ser 4 o 5.
Entonces llegaba el coche, eso es la puerta de la casa, llegaba el coche y otra vez se subía al coche y otra vez para ir dentro del coche, ¿no? Y cuando se bajaba igual. Entonces, para los que no tenemos el TOC y convivimos con alguien con TOC, pues es muy desesperante. Sí. Es de, ya súbete. Y casi siempre es como, y si ya se subió y de repente, si ya no se arrancaba, la mamá era como de, se le olvidó algo, o esta sensación de, algo está mal en la casa y se bajaba y otra vez el mismo ritual. Entonces, regresarse a la casa o permitirle que se regresara a la casa era volver a esperar todo ese tiempo para que volviera a repetir el ritual para volverse a subir al coche. Entonces era como de, arráncate y chingue su madre, ¿no? Aunque vaya haciendo berrinche todo el camino. ¿Y se puede heredar este trastorno? ¿Cómo él? O sea, de padres a hijos, o de que tú ves que pueden ser como ejemplos, ¿no? Que tú ves Sí. en tu familia, que lo hace tu mamá, tu papá, o que sean así, y entonces tú te vuelves así porque lo estás viendo, ¿no? Que sea algo repetitivo, no sé si... Sí, de acuerdo a lo que maneja la literatura, es que no existe como algo determinante que decir, es que tuvo una fiebre de pequeño, o cuando se cayó se pegó. Lo que manejan es que sí puede existir cuestiones biológicas, sí pueden ser cuestiones físicas y sí pueden ser cuestiones hereditarias, ¿no? Conductas hereditarias, en la cual, por ejemplo, hay quienes empiezan con TOC. Hubo uno que vio a los 7 años que una noticia de que un niño se tragó un tornillo, entonces le dio mucha angustia el saber que podría tragarse algo, que empezó con cuestiones de obsesionarse con algunos objetos para evitarlos. Y de ahí empezó a desarrollar, después de la obsesión, compulsiones, hasta que se desarrolló y se creó el TOC como tal. Pero va de forma tan gradual que no se dan cuenta. Inconscientemente se puede ir incrementando. O sea, cuando tú empiezas, porque el TOC sí puede ser como solucionado o puede ser como bien llevado y puedes llevar una vida cotidiana adecuada. Tiene que ver este proceso de relajarte ante ciertas situaciones. Y eso es en terapia, ¿no? Es decir, tranquilo, no pasa nada si las calaveras... Y no darle esa importancia, ¿no? Es que se te decir, porque suele generar niveles de estrés muy altos. Y eso también te debilita el sistema inmune. Entonces es como, o sea, estás siempre muy mal, o sea, física y emocional y mentalmente. Sí. De hecho, es que la gente que sufre de ansiedad, o sea, esto provoca mucha ansiedad. Uh-huh. Entonces, es complicado ponerte los zapatos de alguien que sufre TOC, pero realmente es muy, muy angustioso. O sea, es desesperante y enoja. En algún punto tuve algunas características de esto, más cuando iba en finales de prepa, principios de la universidad, y llegué a tener una colección como de 500 cochecitos chiquitos, y tenía una mesa como esta y los tenía, y me daba cuenta cuando alguien había movido muy poco uno de los coches, y era bien, o sea, me enojaba muchísimo ver que alguien entrara a mi cuarto y moviera. Entonces empecé a trabajar como esta parte de, es mi rollo, no es problema del otro, sino es mi problema, y empezar a relajarme con el desorden o con la falta de organización de los otros, y empecé a trabajar como cierta desorganización conmigo para tratar de relajarme. Es de, no pasa nada si no lo hago hoy, no pasa, o sea, si eres prisa, vete y después lo haces. Aunque sí me quedo con ciertos momentos de decir... Pero no te quedas pensando así como de, ay, eso después ya me arrepentí, mejor si lo hubiera hecho en ese momento. Ajá, pero es trabajar consigo mismo, y sí es ir a trabajar. ¿No? Porque sí puede ser muy angustiante, ¿no? Es muy angustiante, es muy desesperante porque aparte estás totalmente todo el tiempo pensando en ese pendiente, por decirlo de una forma. Entonces no te deja en paz y está todo el tiempo ahí dándote vueltas, ¿no? Entonces esa es como la... Y si lo haces más grande y no tienes control sobre eso, pues llega un momento que prefieres decir, no, mejor no voy a salir hasta que no termine. Y ese no voy a salir desde ya llegué tarde a mi trabajo, o ya no fui a mi trabajo, o ya no fui con mi pareja, o ya no hice tal cosa, y vale, no hay, ¿no? Entonces... Te empiezas a perder como de la vida, ¿no? Totalmente, por las obsesiones. Estás tan obsesionado en las obsesiones que vas creando tú mismo,
que ya no puedes vivir. Sí, no, no. De hecho, la mayoría que sufren realmente TOC, por eso digo que aquellos que coloquialmente dicen, es que tengo TOC, y que pareciera que lo presumen, Sí, no saben lo que realmente, ¿no? realmente no saben lo que están viviendo, o sea, lo que están diciendo más bien. O sea, realmente alguien con TOC no es alguien que se le desea, pues. ¿Y a dónde puedes llegar con algo así muy desarrollado? No, pues te puedes encerrar en tu casa, puedes no salir, puedes, o sea, hay gente que se ha hasta lastimado Sí, realmente, ¿no? por ejemplo, los que sufren esta cuestión de la limpieza, pues llega un punto que se lastiman totalmente porque se lavan las manos y parece que van a hacer una operación de corazón abierto sin guantes, ¿no? De lo que se tallan y se tallan, y la acumulación a veces de cosas, porque personas como esas compran jabones muchos para ocuparlos una sola vez. Entonces ocupan un jabón y lo tiran, y ocupan una sola vez el cepillo de dientes y lo tiran, porque no se pueden permitir que pueda haber acumulación de microbios, bacterias y todo eso. Sí, pues no van a restaurantes, no tocan nada o así, ¿no? O si van, llevan sus propios cubiertos, sabiendo totalmente empacados, como la de Mejor Imposible. Imagínate llegar a ese grado de vida, es muy complejo, y de repente también aquí nos gusta hablar mucho de las personas que están alrededor. Imagínate si para uno es complejo, pero el que está al lado, por ejemplo, platicando con una amiga psicóloga, me decía, pues es que tengo una paciente que, por ejemplo, es tanta su obsesión, su TOC, que si el novio llega 3 minutos tarde, ella se pone muy mal, pero muy mal, y dice, es que es súper desordenado, es que no le vale madre, es que no sé qué, y está de malas porque llegó 3 minutos tarde, según ella, ¿no? Entonces no hay tolerancia a ciertas cosas. Y puede pasar lo mismo con la puntualidad, ¿no? Que también te vuelvas demasiado puntual y que te angustia. Ponga mal el que vas a llegar tarde ese minuto, ¿no? Sí. Que llegues hasta antes 5 o 10 para... Creo que las personas que no tenemos TOC también no somos como realmente conscientes de lo que puede sufrir una persona con TOC, y de cierta manera hasta nos puede valer madre, ¿no? Así de, sí. No sé, también me acuerdo como estuve como viviendo con una familia un tiempo, y este amigo tenía un poco de TOC con la limpieza, y a mí, o sea, se me hacía muy chistoso porque cuando yo lavaba los trastes, sobre todo los platos, me decía así como de déjalos un rato debajo del agua para que se les vaya toda la fibra con la que restregan. Le dije, eso no existe, eso no sucede. No, sí se va a quedar. Le dije, no vamos a desperdiciar agua, pero para mí era como de no manches, o sea, ¿qué te pasa, no? Y le daba el avión, pero ahora que lo pienso, igual sí era muy frustrante para él, y seguramente hasta nos lavaba después de que yo los lavaba o algo así. Ajá, porque, pues no, así no se vaya a quedar esa fibrita. Y yo, no, eso no existe, eso no pasa, así. Y pues igual, y le hubiera hecho un poquito de caso, y igual se sentía más relajado, ¿no? Que los que llegan a sufrirlo, los que sufrimos algún tipo de trastorno también, pues creo que también hace falta eso, explicarle a la gente. O sea, mira, sufro de esto y para mí importante es esto, ¿no? Pero existe mucho la cuestión de la vergüenza ante sufrir algún tipo de trastorno. Sí, que no prefieres estar, no decir nada, pero lo estás sufriendo. Exacto, y de repente había un actor colombiano, no recuerdo su nombre, que él hasta los casi 40 años se descubrió que tenía TOC. O sea, como que andaba, según él, bien por la vida, y de repente se dio cuenta que había muchas cosas que le lastimaban, le sufrían. Y curiosamente, de mucho del material que estuve viendo, muchos se dedican a la actuación. O sea, chicas de teatro, vi una conferencia de un actor español. Sí, como que cuestiones artísticas les ayudan a controlar y liberar. Sí, es la cuestión del TOC. Y lo que dicen muchos, o la mayoría de los testimonios que estoy escuchando y muchos de los que estoy leyendo, es que sí se les hace como bien cruel cómo muestran el TOC, esta parte chistosa del TOC, que pareciera que es chistosa en las películas, como la de Toc Toc, o la de un lugar para nosotros, un hogar para nosotros, donde el que tiene TOC te pasa riéndote por cómo es, ¿no? Bueno, pero hay un punto en el de un lugar para nosotros, sí es la del chico de Toledo, ¿no? ¿Y esa? Ajá.
que el chico que tiene TOC se pone a llorar y dice, es que esto es frustrante, ¿no? Es frustrante no poder salir de mi casa sin ponerme 3 veces los tenis. O sea, ponérmelos y quitármelos. Es súper frustrante no tener tiempo de salir porque tengo que estar 1 hora antes haciendo todos mis rituales. Sí. Y son reales, ahorita que lo estaban comentando, experiencias con amigos. Yo tengo un amigo que literalmente lava 2 veces al día su coche en lavado de coches. O sea, porque si le digo, estás loco, ¿no? Pero él agarra y revisa que de veras una pelucita que viene en los tapetes, la cajuela, te das cuenta que va a hacer como si es una operación, pero para que lo haga 2 veces al día es cómo estará sufriendo, ¿no? Ajá, qué costo, ¿no? Porque seguramente le angustiará hasta el polvo que se acumula en los asientos. 2 veces al día, en serio. O sea, ¿qué onda? ¿Qué? Exacto, es que... Sí, pues sí. Pero justo es tratar de entender, o sea, tratar de ponerte en los zapatos de ellos, es tratar de entender la angustia que esto les provoca. Y se pone mal cuando pasa por un charco y se le ensucian las llantas pero mal, o sea, das cuenta que... No, pues que se cambie de país, porque No, así de- con no, los no, ojos que están aquí. Sí, no, pero sí, pero imagínate de veras que pues no hay manera de controlar eso, ¿no? Hay manera de controlarlo, se requiere ir a terapia, puede haber medicamentos que bajen la ansiedad, probablemente algunos tipos de antidepresivos, pero o sea, la idea es uno ser consciente de que lo tienes, o sea, darte cuenta. Y todos tendremos algo de eso, ¿no? Todos tenemos ciertos grados del trastorno en ciertas cosas, por ejemplo, a algunos les gusta ser muy puntuales, algunos así de, pues yo puedo tener en mi casa un desmadre, en mi cuarto puede ser un desmadre, pero en el trabajo, ahí sí no. Y en el trabajo soy así, o viceversa. En el trabajo no tengo ninguna bronca, pero en mi casa no permito esto. O no permito que se suban las mascotas al sillón, o que se suban a la cama. Pueden andar ahí, pero en la cama no, porque en mi cama... tengo una amiga argentina que dice, yo no permito que nadie se acueste en mi cama si no se pone la pijama. O sea, no te puedes acostar con la ropa que traes de todo el día. O sea, es imposible. No lo permito, ¿no? Te quitas esa ropa, te pones una pijama o te bañas, pero no te pones una ropa para acostarte en mi cama, ¿no? Y no es que sea obsesiva, pero para ella esa parte es muy importante. Entonces son características y todos tenemos ciertas características. He de mencionar que tuve que bañarme. Entonces, bueno, algunos síntomas en cuestión de la obsesión, por ejemplo, lo que estábamos comentando, temor a la contaminación a la sociedad. Que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, tu amigo con lo del auto, lo que estamos hablando de la cama, pero sí tiene que ver con que todo esté como reluciente, pero no es porque me guste que esté limpio, es por la angustia que me provoca el hecho de la sociedad, lo que me puede provocar a mí en cuestión de que ¿conocen el personaje de Sheldon de Big Bang Theory? Ajá, de la teoría del Big Bang, donde si alguien estornuda así de aléjate, ¿no? Porque me puedes contaminar. Entonces, es gente realmente que le angustia el poderse enfermar y saber que en la pelucita se puede enfermar. Hoy estamos viviendo esto con lo de la pandemia, ¿no? Que también muchísima gente está súper aterrada con que, o sea, para mí, ¿no? Se pasan de medidas de precaución, de todo eso, y de que no te me acerques, y no me toques, y no me veas, y no me... Y no toda la gente está así. Es que no todas, o sea es que unos son más aprensivos, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con el nivel de angustia que estos temas le pueden provocar. Y aparte, al no conocer, porque no tenemos como muy claro, de repente te dicen, no, es que es muy volátil, ¿no? De repente es que es más pesado, es que lo puedes traer en los zapatos, o lo puedes traer no sé qué. Entonces, vemos escenas y escenas de gente que entra sin cubrebocas a algún establecimiento y los empleados no lo quieren atender. Y la gente se pone agresiva, se enoja, se pelean, se gritan, mientan madres, ¿no? Entonces, y hay quienes, literal, o sea, hay gente que está marcada las X para que tome la distancia y la gente le vale, ¿no? También. Entonces, no toma la distancia y claro, alguien con ciertas características de este tipo o que sí le provoca... Le afecta muchísimo. Y te puede decir, oye, toma tu distancia, mira, ahí está la X y
claro, dentro de la angustia, pues te lo dice de una forma no adecuada, ¿no? O no amable. Entonces el otro se ofende y terminamos creando un círculo vicioso de agresión tremenda. Por una cuestión también de ignorancia con respecto a cómo tratarnos. Por ejemplo, hablaban mucho de que están pensando ya meter gente en los estadios de fútbol en México. Entonces, algunos especialistas dicen, yo creo que no es adecuado porque en México no tenemos solidaridad, no tenemos cultura de respeto. Entonces no es como que sabes que se van a ir formando y que no va a haber problema. La gente adentro le va a valer madre y de hecho desde que van a hacer la fila con tal de entrar, les va a valer madre todo, ¿no? Entonces no creen que sea conveniente todavía por la cultura en la que manejamos o que tenemos. Sí. ¿No? Entonces te encuentras a alguien, de hecho alguien con TOC a estos niveles ni siquiera va a ir, o sea. No salen de sus casas, ¿no? No. Con esto no se asoma. Sí, no toma el metro, no se sube al transporte público. No, sí, casi imposible. Sí, casi, no. A todo esto, es que no sé, me suena, o sea, me salta mucho esa cuestión de, bueno, igual es tonto, pero como, ¿en qué punto en los 1600 decidieron exorcizar? O sea, si es un demonio, seguro es un demonio, tienes mal de demonio, ¿no? Por las características en cuestión de no tener el control. Alguien con TOC físicamente también se ve diferente, o sea, porque está como la mirada es muy angustiante, puede estar como muy clavado en algo. Por ejemplo, podemos estar aquí platicando y él está como observando por qué se mueve así la rama, porque la parte de producción que está aquí enfrente de repente no está como bien acomodada, no sé, ¿no? Sí, ya está. Y esta cuestión de repetitiva, estar haciendo las cosas, de sentir que te puede lastimar algo, ¿no? De no querer convivir con los demás. En mucho tiempo en la humanidad, lo más fácil, antes de tratar de entender al mismo ser humano, era ponerle una etiqueta fantástica. Y en este caso, pues es cuestiones demoníacas, que si el hombre lobo, que si no sé qué. Entonces, por las acciones, ¿no? Que podía tener diferentes. Porque eran diferentes acciones. De hecho, cuando comentamos en los primeros capítulos sobre la nave de los locos, era personas con discapacidad, personas con algún tipo de maldeformación física, con problemas de retraso mental o cosas así, pues a todos se les mandaba al psiquiátrico, a hospitales psiquiátricos. O sea, no era como vas a la consulta, te recluimos ahí, y cada vez que cuando se saturaba, porque finalmente no había como tratamientos como reales o paciencia para poder llevarlo, entonces lo subían a un barco y dejaban el barco que se fuera con toda esa gente. Entonces se llamaba el barco de los locos y los dejaban que se perdieran en el mar. Ahí se fueron, entonces ya no hay problema. Es como echar la basura abajo de la alfombra, ya no es mi problema, ya no lo veo y no existe. Entonces lo más fácil es como tener conductas diferentes a las normales, dentro del demonio. Sí. Entonces, sí, después también con las lobotomías, ¿no? Ya era como lobotomía para todo, con picayelo. Ajá, aquí en el ojo. Ajá. Le das, ya escuchas que truena el cráneo en los dos lados. Sí, y había personas que se dedicaban a hacer lobotomías y hacían 2000 diarias o cosas así como loquísimas. Bueno, no 2000, pero como 200. Y todo el mundo estaba lobotomizado. De hecho, por cualquier cosita, ¿no? Por ejemplo, niños con hiperactividad, que eran hiperactivos y que manejaban mucho su imaginación y eso, les hacían lobotomía. Los papás así de, no, es que no lo puedo controlar. ¿Y a quién se le ocurrió eso de hacer la lobotomía? Malditos psiquiatras. O sea, se dieron cuenta que había parte del cerebro que lo que hacían era bajar los niveles de ansiedad, de tener como tranquilidad. Entonces, era como dañar una parte del cerebro para que como que ¿cómo se llama? Las pulsiones y eso bajara un poquito. Los niveles de neurotransmisores llegaran con toda fuerza, que es como la información de una neurona a otra. Entonces de repente puede ser más fuerte esa descarga eléctrica que hay en el cerebro y puede provocar irritación, que te distraigas, muchas cosas. Entonces lo que hace esto es bajar esos niveles de ansiedad, bajar como el nivel de tensión
Entonces, pero hubo mucha gente que perdió y dejó de ser quien era. Y en lugar de canalizar como esa energía que la gente tenía o esa necesidad de salir, y era esta gran necesidad de la sociedad de tener controlado a las personas, a la gente. Y es que no, y más que todas las familias, por todo este nivel de represión social, en cuestión de si no estás en la religión, si no eres, si no te cortas el cabello, si no dices lo que el papá o la mamá dice, o si quieres, o si eres mujer y quieres luchar en contra del sistema, entonces estás mal, entonces vamos a... Y hoy también se escucha mucho, ¿no? De que si estás medicado o no medicado, y yo me imagino que es eso, ¿no? Como, y ahora lo que cambió es que los medicamentos hacen sí, que ¿no? la lobotomía, pero ahora ya Pero te lo dan, sí te lo mandan, pero también Sí. porque hay mucha gente que conoce eso. los antidepresivos hacen eso. Ansiolíticos y cosas esas, ¿no? Entonces te relajan, bajan tus niveles de ansiedad. Por eso no puedo decir que no los tomen, porque hay gente que está tan metida en el trastorno, tan lo angustiada, necesita, ¿no? que lo ocupa. Claro. Pero sí tiene que ir de la mano con un tratamiento psicológico para tratar de que poco a poco se vaya utilizando menos los antidepresivos o medicamentos psiquiátricos para que tú con tus herramientas puedas trabajar. Si no llegas a medicarte y comprar una caja de chochos en la farmacia y ya para andar tranquilo, ¿no? Sí, y hay gente que se vuelve adicta a eso también. También es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, otras de los síntomas es la necesidad de que las cosas estén ordenadas simétricamente. O sea, por ejemplo, aquí las calaveras simplemente las pusimos, sí. Pero alguien con toques como de, vamos a medir, de hecho, es porque estas están diferentes, entonces mejor ponemos estas al centro, que sean mejor 5, que no sean 4, y empieza todo este rollo, y algo que puede ser tan básico como poner unas calaveras en la mesa, podría llevarte 1 hora hasta que quede perfecto. Sí, que eso es para uno, ¿no? Porque la gente en general pues, ni cuenta se da, ¿no? Sí, pero el nivel de angustia que esto puede provocar, ¿no? ¿no? Y es de repente, y esta por qué no es igual a esta, ¿no? Sí, de hecho, muchos asesinos Acuérdate del seriales. cereal. No, es que era como cereales o cereales. Cereales. Es eso, ¿no? Como que creo que lo que más, o muchos de lo que más disfrutan es como la limpieza. O sea, limpiar, o como todo, más que el asesinar, como todo el ritual de que todo esté perfecto, de la perfección. Y hacerlo todo perfecto, ¿no? Que no Entonces, y muchos han tenido TOC, también por eso ha sido como más difícil a lo mejor encontrarlos, ¿no? Como esta cuestión de limpiar perfectamente, medir, esas cosas, Sí, porque hay algunos, parte de los síntomas, también tener pensamientos de querer autolastimarse o lastimar a otros, por una cuestión de que si, lo que les comentaba del cuate que mordía el vidrio del coche, es de si no lo haces, te puedes sufrir un accidente. Y a lo mejor inconscientemente él provocaba el accidente si es por el nivel de angustia que esto provoca, entonces es como de, es que como no mordí el vidrio, entonces se me jaló el volante y dimos la vuelta. Porque se vuelve algo, pues sí, muchos comentan que es como, que de hecho han escuchado una voz que les dice el diablito, ¿no? Que te está hablando ahí, ¿no? Ajá, como el diablito, pero si es, puse a investigar más y es como de, realmente escuchan la voz y es como, sí, es que alguien me está diciendo que tengo que hacer esto para que las cosas estén perfectas. Es como, ¿han visto Hombres de Negro 3? Puede ser un comentario muy burdo, pero hay en la película hay un cuate que ve como diferentes futuros. Dependiendo de lo que sucede, ve diferentes futuros. Entonces, al final dice, este es el final que me gusta, siempre y cuando uno de los hombres de negro deje la propina. Entonces viene un meteorito y dice, si no deja la propina, esto va a valer mal. Entonces se regresa, el K pone la propina y pega con un satélite y se desvía, ¿no? Pero son como el... ¿Cómo se llama? Efecto mariposa. Pero ellos sí creen que si no alineamos los cráneos, muy probablemente pueda temblar. O muy probablemente me pueda lastimar. O sea, pueden suceder cosas si no hago esas compulsiones que tengo tanto. Si no cierro 3 veces la puerta, no se va a cerrar bien. Por eso me lleva también a pensar en las supersticiones, ¿no? Ajá. Que puede ser, pues, con lo que dice ahorita, ¿no? Sí. Si paso por abajo de la escalera,
no sé. Sí. O el gato negro, cosas Sí, o tan así. sencillo como los católicos, ¿no? Cuando pasan por una iglesia o un panteón. Se creo que persiguen. también se Ándale, y si persiguen. no, ya como que ya te cayó la maldición, ¿no? Ajá. Bueno, hasta las cadenas que mandan ahora, ¿no? Por WhatsApp, que si no la pasas te va a caer Eso es la chingado. maldición, ¿no? Ajá, o A por tus Facebook, siete sí. contactos y si no, tal cosa, ¿no? Y hay gente que a lo mejor sí dice, no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser, y si lo hago. O el que dicen así, decir, si lo mandas a 5 personas y más brincas en 3 pies y después Sí. te das 3 vueltas, mañana te va a llegar lana, ¿no? O vas a encontrar el amor de tu vida. Así de- y sí, claro, esas El número esas 13 son ya ves que opciones. hasta de algunos edificios lo quitan. En Estados Unidos Ah, hay sí. edificios de más Sí, de sí, sí. 3 servicios que no existen. Pero y es por El 12 aplica el 14. Sí, en la Sí. universidad que yo estudié, que según es internacional, no había, bueno, cuando yo entré sí había muchos gringos, después ya como ya no, pero no teníamos edificio 13. O sea, no existía, era como bien extraño del 12 pasarte al 14, era como... Porque habían muchos estudiantes gringos y entonces era como de, no, pues mejor quitamos el edificio 13. Y por ejemplo, ese es una superstición social. Porque es muy de gringos. Sí. Y todo por las películas de Viernes 13 y todas esas Sí, mamadas. sí. Como lo del miedo de los tiburones fue por la película del tiburón. Ujú. El pavor de los tiburones no existía hasta que salió la película, estuvo en ese libro del tiburón. Y ahora todo el mundo le tiene miedo a los tiburones. Digo, así te pueden comer. O sea. Pero Igual en eso con los teoría- payasos, ¿no? O sea, bueno, a mí me encantan los payasos, se me hacen muy chistosos, pero creo que muchos de mi generación, sobre todo como que vimos de niños, en el Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5, eso, Ajá. Eso. es como, ya no pueden ver así a los payasos nunca en su vida, ¿no? Como que les da un montón de pavor. Sí, les da pavor. Y hay gente que de verdad se pone Hay fobias, ¿no? Que las fobias. hacia los payasos. Entonces, bueno, algunos signos y síntomas, si continuamos con las obsesiones, dudas con respecto a si se cerró la puerta con llave, si apagó la estufa, si se apagó la luz, si dejé o no dejé las llaves en su lugar. Entonces, eso es como muy marcado. Estrés intenso cuando los objetos no están ordenados, orientados de alguna manera. Imágenes indeseadas o incómodas en las que lastiman o se lastiman. Pensamientos sobre gritar obscenidades o actuar de manera inadecuada. Evasión de situaciones que puedan desencadenar obsesiones como dar la mano, por ejemplo. Entonces, porque si yo tengo mucha angustia con respecto a que me contamine, si yo te doy la mano, te doy el puño, entonces puedo estar así y no voy a estar tranquilo hasta que no me lave. Entonces, desde con permiso también, hasta que no me lave las manos. Entonces, pero hay gente, por ejemplo, que es de, yo no me lavo las manos en un lugar público. O sea, yo no, porque no entro a baños públicos. Entonces estoy contigo ahorita reunión, pero me contaminé, ya me tengo que ir, perdón. Y sin decir mayor justificación, con permiso, y se van. Y de repente, con la obsesión de tener todo perfectamente controlado, hasta en la cuestión del tiempo, y de repente dices, vamos a ir a comprar, y de ahí vamos a ir a un restaurante, y de ahí tengo tu casa, okay, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en cada cosa? ¿Cuánto tiempo le calculas que te vas a tardar en comprar tanto? Y ese tanto, de repente te encuentras a un amigo que te quita 5 o 10 minutos y es de, ¿sabes qué? Yo no voy, te espero en el restaurante, porque tenemos que a las horas hemos estar ahí. Y se van. Y te dejan. Y es así, espérame, nomás saludo. No, porque eso no estaba en el Dentro del script. que te encontraras a alguien no estaba. Entonces, y de verdad te dejan. Y de verdad se ponen muy mal y se estresan bastante si es que llegan tarde, y más si es culpa de alguien más. Porque te calculan también. Y está bien cañón porque lo que me di cuenta, yo trato de ser muy puntual, o trataba en un tiempo, y sí me ponía muy mal y me enojaba mucho, pobre de mi ex esposa, porque se enojaba. Yo me enojaba mucho porque por su culpa, ella sí era de las que se regresaba cada rato, porque más que por toque, ella por olvidadiza se lo llevaba todo. Por distraída. Y a mí me estresaba mucho el tener que llegar tarde a algún lugar. Muchísimo. De hecho, tanto que mis cuñados, cuando sabían que yo iba a ir, es de, córrele porque va a ir Jorge y es súper puntual. Entonces, angustiaba a las demás personas. Entonces, Y piensas que por ser súper puntual eres mejor, ¿no? Bien correcto, bien no es que todo correcto, no sé si mejor o peor, pero más bien
Y ni siquiera pensaba en eso. Lo que pensaba era como de, si dijeron a las 3:3, ¿no? Una vez una amiga, cuando trabajaba en una universidad, me dijo, oye, te invito a mi cumpleaños. Digo, ¿a qué hora quieres que llegues? Que llegue. Me dijo, entre 2:30 y 3. Le dije, ¿2:30 o 3? Entonces me quedó viendo así de, a las 3. Y sin conocer su casa, la primera vez que iba, en Toluca, en una ciudad en el Estado de México, llegué a las 3. Porque aparte, curiosamente, te vuelves tan obsesivo con la puntualidad que todo pasa para que llegues puntual. Y la gente que es impuntual, aunque te cita en su casa, no llega. Y es de, llegué a tu casa y no estás, ¿por qué? Sí, es que aquí también es muy común de, no sé, haz tu fiesta a las 4:30 para que vayan llegando a las 6. Necesita a tal hora porque ya... O sea, es súper tonto, pero sí. Y por ejemplo, o sea, sí he escuchado sobre todo una amiga que vive en California o algo así, que me decía, es que es súper chistoso porque como las primeras veces que llegaba era como de creo que una fiesta de su trabajo, así de, la fiesta va a ser de 8 de la noche a 11. Y ella así de, pues no sé, ¿no? Como me voy a enfiestar o lo que sea, y a las 11 así del dueño de la casa, bueno, gracias, bye. Y todo el mundo se fue a las 11. O sea, la fiesta fue de 8 a 11. Y ella así de, pues ¿qué? ¿No la vamos a seguir o qué? Y así de, no, la fiesta fue de 8 a 11 y ya acabó, ¿no? Entonces es como, sí. Y sí, en México, como tal, dices una hora y sabes que van a llegar una hora después. Y de hecho sí te así de, no, pues a las 3 que llegues. Una hora antes para que lleguen a tal hora. Y ya tú con toda la tranquilidad no sabes que la gente va a llegar tarde. O como le pasó al chango en Bolivia con una fiesta, que la gente empezó a llegar 2 horas después, creo, ¿no? Algo así. Más 3. Pero aparte era una fiesta de niños, que el lugar estaba rentado de 4 de la tarde a 8 de la noche y todo el mundo llegó a las 7. Entonces la fiesta duró una hora. Porque a las 8 se tenía que llegar. Y el salón estuvo 4 horas. Entonces, pues no solamente es en México, es en Latinoamérica, creo que esa cosa es muy importante. Y para los que tienen como un poco de TOC con respecto a ese tema, vivir en una sociedad como esta es bien complicado, súper complicado, ¿no? En el caso de los terapeutas o los psicólogos que manejamos tiempos bien medidos entre paciente y paciente, entonces es de 3 a 4 o 3:50 te veo a ti, tomo 10 minutos para hacer notas, lo que llega el otro paciente, y de 4 a 4:50 veo al otro. Entonces, si llega tarde el paciente, es de yo no voy a, y esa es la consigna, si llegas 3:30, yo no te voy a terminar de atender a las 4:30, tienes 20 minutos, de tus 50 minutos solo tienes 20, porque tengo que ver a otra persona. Entonces, cuando empiezas a trabajar de esa manera, y de eso lo llevas a tu vida cotidiana, es de, si te dije a ti, amigo o amiga, que te veo a las 5, pues no tengo que explicarte si tengo otras cosas que hacer. Pero esperaría que llegues a las 5 para aprovechar el tiempo, y desde que llegaste a 5:30, pues sabes que yo me voy. Porque tengo cosas. Dios, tienes tiempo, no sé, hay gente que es un poco más flexible, ¿no? En mi caso, yo sí soy de los que me pasó apenas un cumpleaños, que me citaron, llegué y pasaron 40 minutos, estaba afuera de la casa, pero no sabía cuál era la casa, sino que me mandaron una ubicación, me dijeron las características y le marco a la amiga y no me contesta. Pues 40 minutos y ya esperé muchísimo, y dije, pues ya me voy. Y me fui. Y después me dijo, perdón, es que dejé el teléfono en el coche y no me di cuenta. Y yo decía, perdón, pero si estás esperando gente, esperaría que estés como atento. Que estés atenta. Entonces, y pasan muchas cosas, pero bueno. Síntomas de la compulsión. La compulsión en el TOC son comportamientos repetitivos que se sienten obligados a cumplir. Estos comportamientos repetitivos o actos mentales tienen como fin prevenir o reducir la ansiedad relacionada con sus obsesiones o evitar que suceda algo malo. Sin embargo, involucrarse con las compulsiones no genera placer y puede aliviar la ansiedad solo temporalmente. ¿Qué significa? Que puedes evitar hacerlo, pero eso puede provocar más ansiedad. Entonces, en el momento que tú, por ejemplo, digo, para que no pase nada tengo que hacer esto, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y podría no hacerlo. Y decir, no lo hagas. Entonces me va a provocar mucha ansiedad y voy a estar como siguiendo platicando con ustedes, pero voy a estar como atento a querer hacerlo porque tengo que hacerlo. Entonces, una vez que termine de hacer los 5 movimientos, voy a sentir tranquilo, pero en algún punto de la vida o de esta plática voy a tener la necesidad de volverlo a hacer. Porque justo eso que mencionaba, como que algo pareciera que me está diciendo es que si tienes que hacerlo, tienes que cerrarla varias veces hasta estar seguro.
No te puedes ir a dormir hasta que no cierres varias veces las llaves del gas. Y el gas, ¿no? Y otra vez, y le cierras. Y así, más imagínate con hijos. Y que te preocupe el bienestar de tus hijos. ¿Cuántas veces no lo vas a ir a ver antes de irte a dormir? O a ver si sigue respirando. Que les pasa a muchas mamás primerizas, con sus bebés están como totalmente atentas, ¿no? Ya cuando viene el segundo o tercero ya se vale. Así de Ya sobrevive solo. Que la doctora se haga su trabajo, ¿no? Pueden establecer reglas o rituales que le ayuden a controlar la ansiedad cuando tengan pensamientos obsesivos. Estas compulsiones son excesivas y a menudo no están relacionadas de manera realista con el problema que intentan solucionar. O sea, realmente esta parte de si no ves la calavera se va a caer el techo, pues como de, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero ellos sienten que, porque algo les dice que así es. Por eso algunos pueden confundirlo con ciertas características de esquizofrenia, por esta cuestión de alucinar como ciertas cosas. O algunos esquizofrénicos también pueden tener TOC, por ejemplo. Aparte. Oye, ¿la gente con TOC no tiene como algún, bueno, no sé, igual habría que investigar, como alguna falla en algún órgano? No falla, sino como, por ejemplo, como estas personas que tienen esquizofrenia, muchas tienen problemas en riñones. Entonces a lo mejor como también puede estar relacionado como con algún órgano que esté relacionado con una cuestión del sistema nervioso y que tal vez, o sea, puede estar hilado a una cuestión tal vez física. No, sí, puede ser, fíjate que no lo tengo como claro, pero sí es... Por ejemplo, para la medicina china, las obsesiones vienen justo de riñones. De hecho, muchas enfermedades mentales vienen de riñones. O sea, es literal, no te sube el agua al tinaco. Entonces, obviamente también está relacionado con otros órganos y eso, y también es una cosmovisión diferente. También tiene como su espíritu, ¿no? El riñón y ese espíritu que se llama Shi. Pues no, como no está bien alimentado el riñón y el sistema nervioso está muy alterado, entonces como que el espíritu, digamos, o la función está como muy baja, entonces no logra como hacer bien su función, entonces empieza a haber fallas. Y pues como todo está relacionado, sí, todo está relacionado. Pues podría ser, porque sí te afecta al sistema nervioso muy cañón. Sí, en el caso del TOC, el sistema nervioso está totalmente relacionado. O sea, este nivel de ansiedad y de angustia que puede provocar y frustración que provoca todo esto, pues va relacionado totalmente. O sea, la gente deja de dormir, la gente deja de... Y por ejemplo, este tipo de fallas también, como se ve en esta medicina, también puede ser justo como por herencia, ¿no? Porque la función de los riñones es como la puerta de la vida, es la dadora de vida. Entonces, incluso la cuestión de la gestación o de la concepción puede tener algo que ver con tu nacimiento, ¿no? O sea, como cómo te desarrollas. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue tu concepción? Sí, de hecho, en psicología también creemos que todo lo que sucede alrededor, desde antes de que se ocurriera que fueras a nacer, te afecta. Por ejemplo, cómo se conocieron los padres, el pensamiento si realmente que te querían tener o no, si querían, si fuiste un accidente, no fuiste un accidente, fue planeado o no fue planeado, si fuiste planeado y deseado o no planeado pero sí deseado, o no planeado y no deseado. O sea, todo eso conlleva, porque tiene que ver también con cuánto se ocuparon por ponerte el nombre que tienes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál fue la energía que los padres ocuparon para que te llames como te llames y por qué? Hasta los problemas que puede causar un hombre, ¿no? Hasta los problemas, porque la herencia que llevas, ¿no? Es que vamos a ponerle el nombre del abuelo, pero el abuelo que abandonó, el abuelo que golpeaba, el abuelo que no. O vamos a ponerte el nombre del brother que se murió ahogado y que no sé qué, entonces por honrar al güey ahogado, vamos a poner el nombre del chamaco. O vamos a ponerte el nombre de la abuela porque la abuela era la más santa, entonces quiero que mi hija sea la más santa. Entonces vamos a ponerle el nombre de la abuela. Y así. Y esa carga, o aquellos que nacen y no tienen nombre. Imagínate alguien que va a crecer sin ese nivel de identidad, que de repente ya tienes 6 meses, ya lo vas a registrar, es que no sabemos cómo ponerle, ¿no? Y entonces, ¿cómo le llamas? Digo, pues así.
ven para acá. No, que cómo lo nombras. Entonces dices, pues bebé, ¿no? Niña o niño, o tú ven para acá, ¿no? Pero eso existe, o sea, es real, de que de repente las personas nacen y pasan 6 meses y no tienen nombre. Sí, también todo el estrés de la madre en la gestación, ¿no? Una maestra nos contaba, por ejemplo, de una chica que ella atendió que tenía como 16 años y se le caía el pelo. Y entonces no encontraban qué tenía hasta que preguntaron a la mamá, ¿no? ¿Cómo fue la gestación de esta niña? Entonces ya la mamá explica que cuando tenía 4 meses de embarazo secuestraron a su pareja, al papá de la niña, y pasó por mucho estrés. Entonces, imagínate estar gestando a alguien y que aparte de tu esposo esté secuestrado y pues la bebé, todo ese estrés se le pasó a la chica y vino a desarrollar una enfermedad rarísima a los 16 años. Y pues eso, de estrés. Sí, justo, o sea, si hubo golpes, si hubo maltratos, o si hubo como otras cosas, otras características durante todo el proceso del embarazo, eso afecta. Y cuando nacen igual. Desde el primer año de vida, si comiste, si dormiste, si hiciste, si se te cayó, si tuviste fiebre de 3 meses, o hay muchos problemas de retraso mental por fiebres muy fuertes a los primeros 3 meses de vida. Entonces, hay muchas cosas. Y también se da mucho que ves a padres y madres que son muy obsesivos con el bebé, ¿no? Recién es cómo tratarlo, qué ponerle, qué no ponerle. Que come, que no come. Sí, pues incluso debe ser súper complejo porque eso, ¿no? Como dices, sí, lo van a revisar a cada rato, pero también la cuestión de no salgas, no te ensucies. Sí, eso. O ay, tu camisa o lo que sea. Que no toque el suelo, que no esto, que no. Pero eso es el padre que ya le está transmitiendo todo eso. Y el niño, con tal de agradar al padre, entonces adopta esas características de decir, es que mi papá siempre está feliz cuando yo estoy limpio. Sí, dice que está mal si estoy en la tierra, ¿no? Entonces, y se enoja y me regaña cuando estoy sucio, entonces mejor no juego. Y si me ensucio, imagínate el nivel de angustia de un niño, tratar de mantenerse limpio, cuando el niño lo único que tiene que hacer es ensuciarse. Porque se vale que se tire al piso, que vaya en la tierra, que se enlode. Y un niño, que el papá dice, ¿por qué te ensucias? ¿Por qué? Imagínate el nivel de estrés y de angustia y de ansiedad que puede provocar el que se haya manchado comiendo, por ejemplo. Y así va creciendo y fíjate cómo se va. Bastante estricto, ¿no? Entonces, son niños que a los 10 años les da colitis nerviosa, por ejemplo, o que les da algún problema en la piel, les puede dar vitiligo, o sea, les puede dar asma, porque no saben cómo sacar ese enojo que les provoca tanta rigidez, entonces el cuerpo reacciona. Y claro que pueden desarrollar un TOC, ¿no? Y hay diferentes tipos de TOC, o sea, de limpieza, de tiempo, dependiendo de la característica de cada quien o a lo que enfoques cada cosa, ¿no? Para cerrar, tal como ocurre con las obsesiones, las compulsiones también son sobre temas determinados, por ejemplo, lavado y limpieza, verificación, recuento, orden, respetar rutinas, exigir como garantías que las cosas se hagan tal cual como deben de ser. Los signos y los síntomas también tienen que ver con la cuestión de la verificación, de la limpieza, de que todo esté como ordenado, de cuestiones repetitivas. Hay TOCs en cuestiones religiosas también que no se permiten como hacer más cosas o no salir de lo que un régimen religioso lo permite, porque se obsesionan también con ciertas doctrinas, ¿no? En cuestión de tratamientos, pues la idea sí es el manejo de psicoterapia, el que vayan a terapia psicológica. Mencionaba hay medicamentos que ya están como determinados más que todo para controlar las ansiedades y más que todo la ansiedad que provoca las obsesiones y las compulsiones. Entonces es como relájate, pero sí tiene que ir de la mano constantemente con el tratamiento psicológico para tratar de entender un poco el origen del TOC y cómo empezar a controlar más que todo la obsesión. Porque la compulsión viene de la obsesión que tengo. Entonces, cuando descubres la obsesión que tienes, es de cómo vamos a controlarla. Es muy complicado, es muy difícil, porque sí también de repente es como llevarlo al extremo, decir, venga, inténtalo, hazlo. Y entonces puede provocar mucha angustia durante ese ejercicio de tratar de es ponerte en la parte extrema, como la cuestión de
de las fobias, ¿no? Trata de acercarte a la rata aunque te dé pavor, ¿no? Pero no te pones una rata fea, te pones un ratoncito bonito, ¿no? Entonces y a lo mejor empiezo con un peluchito de ratoncito para que lo toques y vayas poco a poco, ¿no? Entonces en este caso igual o sea, si tu problema es lavarte las manos, es hacerte consciente y tratar de relajarte con respecto a que no te va a pasar nada, que tienes anticuerpos, que no pasa nada si tocas algo sucio, que puedes tocar las rayas en el piso, ¿no? Que no pasa nada si esto está un poco desordenado y no mide justo 2 centímetros de cada cosa. Entonces es de a poquito o poco a poco ir dando este tratamiento. Pero lo complejo también, como la mayoría de los trastornos, es darnos cuenta de que existe y que lo tienes. Y una vez que lo tienes es de querer trabajarlo. Porque de repente, lo que decía al principio, se vuelve tan coloquial esto, se vuelve pareciera que tan tener un trastorno, que hasta lo dice, lo moda, ¿no? Ajá, como este rollo de que resulta que todo el mundo son tóxicos. Es que es bien tóxica, ¿no? Es decir, como soy bien tóxico. Entonces, Sí, hasta aparte lo presumen como si fuera algo presumible. Así, no, soy súper tóxico. Así de, no, pues, bye. Ahí nos vemos. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente, vi en una publicación que una amiga de nuestro México puso, ahora resulta que todos tienen TOC. ¿Qué pex, no? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, de repente utilizamos estas palabras o características de los trastornos para justificar cosas y no somos responsables de otras. Entonces, no, es que tienen trastorno, no, es que tienen TOC. Perdón, pero sí, o sea, si lo tienes, entonces también hazte responsable. Haz algo, ¿no? Haz algo con ello. Y de mínimo, lo primero que tendrías que hacer es como comentarle a la gente, sabes que tengo esto, como cuando hablamos de Tourette, que decir, no es que no me la paso insultando por insultar, o sea, tengo esto y pues no te espantes, ¿no? No te asustes si te grito, no te asustes si miento madres, es que es un trastorno. Entonces, para que la gente también pueda entenderlo, porque es muy fácil decir, no, perdóname que te voy a sentir mal porque tengo esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como general eso, en cuestión de medicamentos, he de confesar que yo tengo un problema con los nombres de los medicamentos y tengo un problema para qué sirven. Si tú agarras y me dices, tómate esto que te va a servir para el dolor, que yo no lo trago, ¿no? A lo mejor te estás drogando, pero no lo tomo. Y mis pastillas para el... Arsénico, ¿no? Conozco las pastillas que me tomo para el corazón, pero hasta ahí, ¿no? Así como de repente me da como flojera, pero existen y me gustaría como comentarlos, que son como los más comunes. La clomipramina, el Prozac, sí. El Paxil, Paxeva, que son como el Zoloft, que estuve checando, que es sertralina, y que se manejan dependiendo de las edades y dependiendo el tipo de trastorno o el tipo de TOC o el nivel de TOC que pueden tener, y creo que la mayoría más bien son para el manejo en cuestión de relajar las ansiedades. ¿No? La ansiedad, ¿no? La ansiedad. Entonces es para poder controlar la ansiedad. Aquí el problema es la ansiedad que provoca las compulsiones y las obsesiones, porque esa ansiedad te puede provocar tanta angustia. Hay gente que se puede llegar a suicidar por ese nivel de angustia que puede provocar un TOC. Entonces, pues cerramos de eso. Cuando no hay medicamento también se ponen, pero... No, sí, de hecho... ¿No vendría bien como fumar mota o así? Sí, de hecho. ¿No? Porque los relaja. También los relaja. Pero no sé qué tanto alguien con TOC buscaría fumar. Dependiendo del tipo de TOC que tenga. El problema es que también tiene que ser regulado, porque si no... O el CBD, ¿no? Que no tiene THC, que también te ayuda. Pero todo ese tipo de cosas tienen que ser reguladas con alguien con TOC, porque se pueden obsesionar también con el medicamento. Claro. Entonces no es como de, no lo fumo. Entonces empiezas y como no quieres sentirlo, te puedes volver súper adicto. Entonces tú le dices, nomás fúmatelo cada 6 horas o antes de dormir para que duermas tranquilo, o cuando sientas un nivel de ansiedad. Pero el nivel de ansiedad lo pueden sentir en cualquier momento. Claro. Entonces en cualquier momento van a querer estar. Fumo. Ajá, entonces pueden venir y
¿cómo se llama? Pensamientos idealistas o fantasiosos de pensar de que si no se fuma también puede suceder algo malo Claro. si no se consume. Entonces, por eso siempre voy a comentar que tiene que ir junto con una línea de tratamiento y no puede ser no es automedicarse. No es, No, pues o sea, no. tiene que llevar una línea con respecto al tipo de trastorno que tienes. Eso es muy importante. Sí, por eso debe de empezar, ¿no? Por la cuestión médica. Sí, Y ahí ya sí, siempre. partes a todo lo demás, ¿no? Siempre checar la parte neurológica, saber si no es algún problema físico, que algún neurotransmisor o algo que está pasando en el cerebro, y si es algo totalmente emocional, aún así es combinar las dos terapias, ¿no? Los medicamentos y la terapia siempre es importante. Las terapias alternativas también funcionan, pero sí es de suma importancia que lleven una línea con alguien que lleve un expediente, que sepa cuáles son los diferentes ataques que puede llegar a sufrir, las diferentes acciones que puede tener el paciente con respecto al trastorno, porque es de, pues no solo meterlo en temazcal, o sea, no solo dale mota, no solo dale chochos, porque sí tiene que ver la parte de la emoción, de la parte psicológica realmente, qué es lo que está pasando y desde dónde viene, desde dónde surge. Javier, Qué interesante, qué tal. gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en este programa número 25, que estamos, de hecho quiero agradecer a todos los que en estos 25 programas nos ven. Hay gente que ha visto otros 25 programas, que está de poca madre, que todos los domingos, Qué chido. que seguramente los que vean este programa se están desvelando, y los que nos ven en la transmisión de estreno, gracias por seguir, y de verdad esperamos que sean muchos 25 más. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos de ti, cuéntanos de si haces, han visto cosas. como las cosas que tenemos aquí. Esto es creado por Javier. Cuéntanos. ¿Sabes qué? Que esto Un poco me sobre lleva mucho a lo del tema, ¿no? Porque yo cuando hago este tipo de obras, si te fijas, la parte de los fondos están muy sueltos, ¿no? Está súper suelto. Y del otro me pongo a delinear mucho y a remarcar. Entonces es como que el balance, ¿no? El equilibrio perfecto. Pero me gusta mucho utilizar ese tipo de cuestión suelta, ¿no? De las pinturas. Y ahora estoy haciendo este tipo de arte utilitario, como les comentaba, para poderle dar otro tipo de acceso al espectador, no al arte. Tus redes, ¿dónde pueden, estas gorras también, Javier? Ajá, esas las gorras. ¿Quieres comentar? Todas son piezas únicas, son hechas a mano y tienen ahí un poquito de locura. Sí. De locura, pero buena onda, ¿no? Y pueden encontrarlas me decías de los puntos, ¿no? Puntos, sabemos que esto es muy local de repente, pero en las páginas y localmente, ¿dónde podemos encontrar esto? Y ahorita mencionamos por ahí. Localmente, los domingos pueden encontrar esto en kilómetro 70, los sábados en Maca Café y toda la semana en Cienfuegos Smoke Shop en el Zócalo de Cuernavaca. Esto sí en Cuernavaca, Morelos, México. Entonces ahí pueden encontrar tus redes, como Gracias, Javier. si quieren que les mandes a algún país de los envíos a cualquier nacionales e internacionales. Y mis redes son Javier Arriaga, diagonal artista plástico en Facebook, y en Instagram es @Javier Arriaga. Perfecto. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Tus redes, nuestras redes. Pues nuestras redes nos encuentran como Trastornados Podcast en Facebook. Fans de Trastornados Podcast es el grupo de fans. Y en Instagram, trastornados-podcast. Y suscríbanse, denle like, compártanlo. Y mis redes son Jadamay en Facebook y Jad-yoga en Instagram. No puedo creerlo, dije bien todo. Por fin, tu talk ya está funcionando. Sí. Pues a mí me encuentran como George2678 en Instagram y en Facebook como Taquero George. Y les pregunto y te pregunto, ¿tú qué trastorno tienes?